corresponde hablar sobre la misión de las personas divinas. Entonces vamos pues a partir a hablar de la misión. Entonces, este tema que busca, uno, hablar de las mutuas y relaciones que están implicadas, ¿sí?, en el envío de una persona. Es decir, lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición es cómo estas tres personas se relacionan entre sí y se relacionan perdón, las dos personas que son enviadas se relacionan y se relacionan con quién es el que las envía. Y pues también vamos a hablar pues cómo se distinguen estas personas desde su unidad esencial. Entonces, el autor nos dice que de alguna manera se trata de hablar de una síntesis teológica más que de una exégesis. Entonces, en Gálatas 4:4, en Juan 8:16 y Romanos 5:5 nos hablan pues obviamente del envío del Hijo, que es Gálatas 4:4. En Juan 8:16 nos hablan de quién es el que envía al Hijo, que es el Padre, y en Romanos nos hablan cómo el Espíritu nos es dado y que es enviado pues por el Padre y el Hijo. Entonces, cuando hablamos de misión hablamos de envío, y el envío. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a entender que procesión y relación están prácticamente unidas. ¿En qué sentido? En que se da una procesión eterna, es decir, divina, y a la vez también se da una procesión que incluye dentro de la temporal, que incluye a la vez la eterna. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Entonces, cuando son enviados el Hijo y el Espíritu, hacen referencia al Padre. Siempre es así. Y de igual manera, el que es enviado, sí, el Hijo y el Espíritu, hacen referencia a lo que son enviados, al término, al objeto de lo que son enviados. ¿Qué implica esta referencia? Entonces, ¿qué implica? Sí, la referencia. Se habla de que cuando alguien es enviado, esta misión solamente se cumple cuando el que es enviado se presenta ante el destinatario de la misión. O sea, allí se da el cumplimiento. Otra característica es que dentro de esta misión se empieza a estar allí de un modo nuevo. Es decir, no es que la persona divina, ya lo vamos a decir más adelante, no es que la persona divina no estaba antes, sino que empieza a estar de una manera nueva. Entonces, hablamos de que la persona divina hace presencia por la Trinidad creadora en todas las criaturas o por la gracia. Entonces, hay que hablar también de que la persona divina que es enviada no empieza a estar allí donde antes no estaba, o no deja de estar, sino que no hay separación, es lo que me refiero. No hay separación, sino distinción de estas personas y de la relación y de la misión que tienen. Entonces, el Hijo nunca está separado del Padre que lo envía, y el Espíritu jamás está separado ni del Hijo ni del Padre. ¿Sí? Por eso hablamos de que aunque las misiones haya distinciones, no hay, sus relaciones no se quebrantan, no se rompen, sino que se mantienen allí. ¿En qué consiste la misión? Entonces la misión habla de un origen, habla de una posesión. Y esto, como ya lo decíamos, data o dice que no hay separación, sino que hay igualdad y hay unidad. Esta característica es porque hay una relación eterna e increada entre las tres personas divinas. Entonces, ¿la misión divina en qué consiste? En un nuevo modo de presencia de la persona enviada que se hace presente de un modo nuevo. No solamente es un nuevo modo de presencia de la persona enviada, sino que a la vez se hace presente en el mundo de manera nueva. Parece un trabalenguas, pero
pero espero que ser más. ¿Qué cambia? No cambia en las personas divinas nada. Lo que cambia es que, o sea, lo que cambia es la criatura, ¿sí? Al recibir la misión, la criatura a quien es enviado, ella es la que cambia. Pero en las tres personas divinas no hay corrupción, no hay cambio, no ocurre de esa manera. Vamos a hablar de la distinción de términos. Entonces, procesión significa origen de la persona o relación con el principio del que ha salido una persona. Es decir, el espíritu y el hijo hacen relación, hacen referencia, ¿sí? Del principio del que han salido, ¿sí? El espíritu hace referencia del hijo y del padre, del quien es enviado. Entonces, hablamos de que el origen o la procesión nos va a hablar siempre del principio, de la distinción personal, es decir, el Padre es el principio. En cuanto a la misión, es el efecto creado, representa al que es enviado, a la persona divina, ¿sí? A quien son enviados, es decir, el Hijo y el Espíritu son enviados. Hay hablamos de la misión eterna y la misión temporal. Entonces, cuando decimos que la persona divina está de un modo nuevo, estamos diciendo que dentro de esta procesión eterna no hay dos procesiones diferentes, no hay dos procesiones diferentes, sino que la persona divina que procede en unidad, es decir, reflejando la eternidad de la que procede, se dirige de alguna manera, como ya lo decíamos, se hace presente de un modo nuevo, pero en una misma procesión. No hay dos procesiones diferentes. Bueno, vamos a hablar de la donación. Entonces, hablamos de que la procesión se puede calificar de eterna o temporal, como ya lo decíamos, ¿sí? El Hijo y el Espíritu proceden del Padre eternamente. Cuando hablamos de la misión, al igual que la donación, es siempre temporal. La encarnación contiene no solamente la misión eterna, sino también la temporal, al igual que la misión del Espíritu es no solamente contiene la eterna, sino también la temporal. Entonces hablamos de que misión es una relación con el beneficiario y una relación con el principio eterno de la persona enviada, es decir, se da una conexión vital entre la persona divina y nosotros, que somos quienes recibimos de parte de ellos esta misión. Entonces aquí el autor hace una aclaración diciendo que el Padre no es enviado, sino que se dona con el Hijo y el Espíritu y puede habitar por la gracia, es decir, que por el Hijo y el Espíritu nosotros recibimos al Padre, pero no porque Él sea enviado por las otras dos personas, sino porque es donado, porque se da, y se da para, para hacer una referencia a la misma unidad de la persona divina. Vamos a hablar de la datio o donación. Entonces dice que la persona es enviada para ser dada. Estamos hablando del espíritu, ¿no? Dada o donada. La persona divina no solamente proporciona dones creados, sino que ella misma es donada para ser poseída. Es decir, en el momento en que el espíritu se nos es dado, ¿sí?
somos capaces de poder poseerlo, ¿sí? Espiritualmente. Entonces, Dios comunica a nosotros, sus criaturas, la participación de lo que Él es. Dios está en nosotros y nosotros participamos del ser, en el ser, ¿sí? En el ser que Él nos ha dado. Entonces, de alguna manera, por esa donación, por esa posesión, nosotros podemos asimilar el obrar de Dios y ver cómo Dios opera en nuestra vida. Vamos a hablar de la fruición. Cuando hablamos de la fruición, hablamos de el gozo o la fruición, que es una actividad más elevada, en la que el hombre encuentra felicidad, su fin, su cumplimiento o la unión con Dios. Es decir, que es la experiencia del hombre de la posesión del Espíritu, ¿sí? De su unión con Él. Es decir, que el Hijo y el Espíritu se nos dan a nosotros para nosotros sentirnos llenos de gozo en la comunión trinitaria, ¿sí? Que la conocemos por la sabiduría, ¿sí? En términos del conocimiento y por el amor, en términos de la voluntad. Entonces, gozamos de la presencia de las tres personas por un solo gozo, el gozo que se nos da y que podemos poseer. No solamente el gozo, sino también se nos da una semejanza. Entonces, las criaturas, nosotros recibimos una semejanza de la bondad divina que se nos es comunicada por esa procesión que viene de Dios y que de alguna manera nos hace retornar a Él por medio de la gracia. Retornamos a Dios por medio de la gracia. Entonces, esta semejanza que alcanzamos, el Espíritu y el Hijo, es una impronta en nosotros que nos une a Dios, nos hace asimilar y alcanzar. Entonces, hablamos de que el Hijo es enviado por el Padre que lo ha engendrado y el Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo de quienes proceden. Eso pues para ir cerrando pues cosas que ya hemos trabajado. El Hijo es enviado por el Padre y por Él mismo. Por eso hablábamos de que no hay separación. Y asimismo, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo y por Él mismo también es enviado. Entonces vemos que la procesión es una sola, dice. Entonces, estas personas se distinguen por sus relaciones y ellas mismas dentro de sus relaciones subsisten. Aquí hacemos la aclaración de que los griegos, para los padres griegos, solo el padre envía al hijo. Para nosotros, los occidentales, es el padre y el hijo los que envían al Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a hablar de que hay una distinción y un efecto de la misión que no se separan. Es decir, la manifestación de la misión es de las tres personas, ¿sí? Sea la doctrina del verbo y la doctrina del amor es una forma que distingue, sí, a las personas, pero en la unidad esencial. Es decir, hay una unidad, podemos conocer a Dios por el verbo encarnado o por el espíritu que se nos es dado, pero en una unidad esencial divina. Entonces hablamos de que el verbo, el logos y el amor, ¿sí? Ambos son distintos desde su principio, pero a su vez proceden y permanecen en Dios. Hablemos de la imagen de Dios, la imagen en la Trinidad. Entonces, hablamos de que, ya habíamos dicho de que en la imagen que se nos es concedida, ¿sí? El ser humano tiene similitud con la Trinidad, es decir, las tres personas son enviadas y nosotros las recibimos, perdón, las tres personas nos han enviado, o sea, recibimos las tres personas como un don, ¿sí? Un don que se nos da por la gracia y por los hábitos gratuitos. Es decir, de esta manera alcanzamos la imagen de Dios e imitamos a Dios.
participamos de la actividad espiritual de Dios en el conocimiento, como ya lo expresaba Tomás, o en el amor, en la caridad. Hay un término que nos habla el autor que es mens, que se habla de un alto potencial del alma, donde por medio de la inteligencia y la voluntad llegamos a asemejarnos, llegamos a alcanzar la imagen en esa actividad espiritual inmanente y fecunda. Entonces, las personas no se mezclan ontológicamente con nosotros las criaturas, sino que son poseídas en la obra de la fe y el amor de Dios. Poseemos las tres personas, pero ellas no se mezclan ontológicamente. Entonces, aquí ya hablaríamos de lo que tiene que ver con la misión temporal y eterna. Entonces, perdón, que tiene que ver con la misión invisible y la misión visible. Entonces, hablemos de la misión visible. La misión visible designa el envío del Hijo y del Espíritu a los fieles. Nuevamente, un nuevo modo de darse que implica que nosotros tengamos posesión y por lo tanto esa posesión nos lleve a cambiar, ¿sí? Como ya lo decíamos, sea por el conocimiento de Dios, sea por el amor de Dios. ¿Cómo alcanzamos esto? Por la gracia santificante. Es esta la que nos permite recibir la presencia de las personas divinas. La gracia santificante es la que eleva nuestra naturaleza. Entonces, la misión de las personas se cumple en razones de los dones que recibimos. Nuevamente, la sabiduría y la caridad. Esos hábitos que los operamos y que nos ayudan a asimilarnos, a asemejarnos al Hijo y al Espíritu. Entonces podemos decir que la experiencia del Hijo y del Espíritu se observan a partir de sus dones, el don de la caridad y el don del conocimiento. Solo un conocimiento de gracia en la caridad permite a las personas divinas la misión del Hijo y del Espíritu Santo, pues son inseparables, ya que la verdad de la sabiduría es inseparable del amor y por ello nos une a Dios. Aquí hay otra diapositiva, pero no sé. Aquí hay otra, pero es que no sé. Listo, la misión invisible. Entonces hablamos de la misión invisible en que Dios desea el conocimiento natural de Dios y también de su revelación. Dios sirve de la realidad, Dios se sirve de estas realidades corporales para significarnos su propio misterio. Y esto lo veíamos en las copias que nos dejó el maestro. Listo. Hablamos de que la misión visible del Hijo y del Espíritu implican una doble manifestación de la procesión de la persona y de la donación de estas personas en la gracia. Entonces, las dos misiones visibles tienen en común estar ordenadas a santificar. Y esto se lleva en la misión invisible. Entonces hablamos de que la misión visible, por un lado, del Hijo se cumple en una naturaleza racional, ya lo decíamos antes, por la sabiduría, por la razón, capaz de obrar y de corresponder al santificar. Aquí hay una aclaración, dice que no quiere decir que una criatura sea capaz por sí misma de santificar o de donar el Espíritu, sino solamente Dios santifica. La misión visible del Espíritu se ordena a la santificación de los hombres, como la del Hijo, pero de otra manera. Pues el Espíritu Santo no es el donante, sino que él mismo se da, él mismo se entrega, él mismo se, como ya lo expresaba en Romanos 5:5, él derrama su espíritu en nuestros corazones
Y así, las misiones son extensiones en nuestra vida de gracia para el mundo y para otras personas. Fray, ya terminé. Muchas gracias, Edison, por esta muy buena exposición sobre las misiones. Recordemos que uno de los verbos principales dentro de esta relación intratrinitaria en el hombre es la fruitio, como mencionabas, que significa la unión íntima con Dios. Es lo que hoy también se habla como intimar, pero es esa unión, ese gozo que viene de conocimiento de Dios que nos abre también a un amor mucho más amplio hacia Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario frente a este tema de las misiones? Bueno, las procesiones también ya venía antes, pero aquí sobre todo es ese envío de Dios y esa donación que acontece en nuestro interior. ¿Alguna pregunta? Bueno, Edison, pues muchísimas gracias por tu exposición. Creo que alguien se acaba de salir. Vamos entonces ahora a seguir con el control de lectura de el Mysterium, que es el tema que nos compete para hoy. Entonces voy a compartir en el chat el enlace. Recuerden por favor ingresar con su nombre y con un apellido al menos para luego hacer la... Fray, qué pena es que por la lluvia yo sentí que como que se está bajando el internet, entonces cualquier cosa yo le aviso, ¿listo, Fray? Sí, señor. Si tengo alguna dificultad. Sí, Gracias. sí, sí, está bien. Ya una vez realizado el quiz, vamos a la exposición de nuestros hermanos acerca de el logos como el verbo encarnado. Listo, Fray, ya voy a compartir pantalla. Perfecto, entonces sí, damos la palabra ahora a Camilo Andrés Carrasco, Juan David Ruiz y Daniel Alejandro Rojas. Muy bien. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar sobre el verbo encarnado. Como usted lo había dicho al inicio de la clase, la lectura que tuvimos, pues es la línea ahí que nos va a ayudar a entender como más fácilmente algunos de los términos, algunas de las cuestiones que se tratan aquí dentro de esta exposición. La haremos con Daniel Rojas y con Camilo Carrasco. Entonces, bueno, en la primera parte vamos a tratar la encarnación en sí misma. Este es, como lo veíamos también ahí en una de las preguntas del quiz, pues es como la verdad fundamental y básica también del cristianismo, de donde surge pues un montón de tratados teológicos de la encarnación en sí misma. Durante toda la historia pues sí ha tenido varias concepciones. Los padres griegos solían referirse a la encarnación como humanización, incorporación, unión de Dios o también economía. Ya con los padres latinos vemos ya un acercamiento más hacia el término teológico, ya usando la palabra encarnación. También ellos hablaban de la asunción en cuanto a la forma que se asumía, inhumación o conversión. Acá se hablaba pues un poco sobre la posibilidad de la encarnación, se hablaba de si era posible, si había otros caminos de posibilidad y todo el análisis que hacía este autor. Decía que no hay inconveniente ni dificultad para que pueda realizarse el misterio, ya que no se opone al misterio mismo, ni al verbo divino, ni a las circunstancias. Esa es la parte ahorita que vamos a ver sobre pues la conveniencia y la necesidad que había sobre este misterio de la encarnación. Entonces la parte de acá, como para tener más clara, tiene que ver con este cuadrito del misterio de la encarnación, pues en qué consiste. Es la unión de la naturaleza humana con la divina en la persona del Verbo. Vamos a hablar un poco sobre la conveniencia, la necesidad y el motivo de la encarnación. Frente a la conveniencia, en la primera cuestión del tratado del verbo, es la primera, perdón, cuestión del tratado del verbo encarnado,
en la suma teológica. Aquí también pues hablan varias conclusiones frente a qué tan conveniente era, cómo se hacía el análisis de esa conveniencia. La encarnación, por un lado, pues fue conveniente, considerada en sí misma, y hay como dos dos respuestas que dan sustento a esta conclusión. Por la naturaleza misma de Dios, se dice que a cada cosa pues le conviene aquello que le pertenece según su propia naturaleza. Al ser Dios el sumo bien, pues a este le conviene comunicarse en grado sumo precisamente, y asumiendo la naturaleza creada y elevándola pues a la unión personal con él. Entonces como que por la naturaleza misma de Dios, si es la forma pues la forma como este sumo bien adquiere pues también un grado sumo en la encarnación. Y por medio de la manifestación de atributos, pues las cosas invisibles de Dios se manifiestan a través de las cosas creadas. Creo que también había una preguntita de estas en el quiz que acabamos de hacer. Y acá se ve precisamente por estas cosas hacia afuera del verbo, pues algunas de las manifestaciones de los divinos atributos de Dios. Aquí el autor hablaba pues de cómo se evidencia su infinita bondad, su infinita misericordia, su infinita justicia y su infinita sabiduría frente al misterio de la encarnación. Algunas de las dificultades que presenta pues esta conclusión de que sea considerada conveniente en sí misma. Habla que Dios es inmutable, luego no conviene a su naturaleza el cambio de la encarnación. Ante esto se responde que la encarnación no introdujo pues un cambio alguno en la naturaleza divina, sino en la naturaleza humana de Cristo, ya que esta fue pues elevada al sumo bien, como lo estábamos diciendo en la razón anterior. Otra dificultad que presentaban era que no está bien que Dios asuma una naturaleza humana. Por el contrario, a esta dificultad, pues el hecho que adquiera una naturaleza humana demuestra una infinita bondad y una infinita misericordia de Dios con el fin de salvar al hombre. O sea, en realidad es lo contrario a esta dificultad, toda la infinita misericordia y bondad que se muestra por medio de la encarnación. Y por último dice que no es conveniente que Dios asuma la naturaleza humana manchada por el pecado. Ya se sabe pues que no se asume la naturaleza humana, pero no se asume pues el pecado en ese sentido. Frente a la conveniencia considerada en el tiempo, es decir, que si el tiempo en el que se realizó la encarnación era el tiempo más conveniente, pues acá dicen que, pues acá analizan y dicen como que no se puede llegar pues a concluir si fue conveniente o no, porque de verdad pues todo lo que hace Dios pues no depende en ningún modo si era conveniente o no, sino que de verdad es el tiempo perfecto para hacerlo. Sin embargo, pues realizan como un estudio considerado en el tiempo, según esto, de como que cuál hubiera sido el momento pues más conveniente. Se preguntan si de pronto al principio del mundo. Acá dicen pues que no hubiera sido conveniente porque ahí también toman una parte pues de la Biblia que no han venido por sanos, sino por los enfermos, y no se le da pues precisamente medicina, sino a los enfermos, a quienes lo necesitan. Entonces al principio del mundo pues no hubiera sido conveniente la encarnación. Si hubiera sido después del pecado de Adán, dicen que tampoco hubiera sido conveniente, porque el hombre pues en ese sentido tendría que reconocer esa necesidad de un redentor. Si hubiera sido en el fin de los tiempos, dice que no era conveniente porque el hombre también se hubiera sentido completamente abandonado, se hubiera sentido solo acá en este mundo, entonces pues no era conveniente porque si no el hombre no hubiera pensado que Dios lo hubiera dejado abandonado definitivamente. ¿Fue en el momento oportuno, era el momento más conveniente de la forma como se realizó y en el momento que se realizó? Sí, ese era el momento porque pues acá como lo dije al inicio, Dios dispone de todo en su infinita sabiduría del modo más conveniente y además por los inconvenientes de los otros tiempos, como que en este análisis que acabamos de hacer, pues se ve que en el principio del mundo, después del pecado de Adán o en el fin de los tiempos, pues no hubiera sido conveniente, también un poco digamos que por descarte. Pues en el momento como ocurrió y cuando ocurrió, pues era el momento más conveniente, además de que obviamente todo esto Dios lo lleva a cabo desde su infinita sabiduría. Frente a la necesidad de la encarnación, se concluye que la encarnación no era absolutamente necesaria para la reparación del género humano.
Acá hablaban, aquí hay unas conclusiones frente a como el orden que esto podría llevar. Algunos se preguntan que si era completamente necesaria para la reparación del género humano, pero ahí también se resuelve y se responde esto, pues que no era necesaria la encarnación, es decir, Dios en su infinita misericordia nos hubiera podido dar algún tipo de perdón, de connotación gratuita. Sí, o sea, como que si era necesaria la encarnación en ese sentido, pues no, él hubiera podido también perdonarnos, entre comillas, pues gratuitamente. Ahora, para la reparación del género humano fue absolutamente necesaria la encarnación del Verbo. Es decir, que si ya queremos decir que para esta reparación del género era necesaria una igualdad entre el acreedor y entre el que satisface la deuda. Por eso se habla que entonces para ya dar el perdón sí era necesario que hubiera una encarnación en ese sentido. Solo alguna de las personas tenía pues que tomar carne humana en ese sentido y la encarnación se hace por eso necesaria. Solo un hombre Dios podía pues salvar esta distancia infinita que había entre Dios y nosotros. Entonces, por eso acá ya vemos un análisis de cómo la encarnación pues, fue el modo más conveniente de redimir al orden. Como que ahí ven dos conclusiones, una en orden a promovernos el bien y el otro peso que se le da a esta conclusión es en orden a apartarnos del mal. Frente a promovernos el bien, pues corrobora nuestra fe y aumenta nuestra esperanza. Y aviva la caridad y nos hace partícipes de la divinidad. Este era un punto también que tocaba el texto que habíamos hablado, de cómo la encarnación pues también nos hace a todos nosotros partícipes de la divinidad de Cristo. Y en orden a apartarnos del mal, pues el autor da una serie también de puntos, no están todos acá, sobre cómo pues también la encarnación nos aparta de la esclavitud de Satanás y del pecado. Entonces él ahí da una serie de puntos donde también nos habla que nos alejamos de la soberbia, donde también la soberbia es como el origen de muchos pecados y nos hace pues libres en este sentido de Satanás. Frente al motivo de la encarnación, pues hay quienes afirman que si el hombre no hubiera pecado, Dios igual se hubiera encarnado. Y también otros creen que en virtud de las cosas como están, de como las vemos, digamos con toda la realidad que tenemos, si el hombre no hubiera pecado, el Verbo se hubiera encarnado. Acá entonces se toman el punto de la conclusión que tenemos acá escrito. La encarnación del Verbo se ordenó de tal modo a la redención del género humano que si el hombre no hubiera pecado, el Verbo no se hubiera encarnado. Y aquí se dan una serie de razones por las cuales, pues acá también Santo Tomás aporta en esto. En un contexto, pues estamos, la respuesta que da la Sagrada Escritura, los acercamientos que tienen los padres de la Iglesia y el magisterio. Frente a la Sagrada Escritura, pues dice que el Verbo se encarnó para salvarnos del pecado. Son numerosos los versículos del Nuevo Testamento en el que se afirma pues, que el Verbo se encarnó para salvarnos del pecado. Frente al argumento que tienen los santos padres, también San Ireneo, Orígenes, San Atanasio y San Agustín, en sus escritos también hablan de cómo pues, el pecado fue la razón, el motivo por la que el Verbo se encarnó. Y en el magisterio de la Iglesia, aunque no hay como una posición, lo decía ahí el autor, directa, se ve en el credo de los apóstoles, pues como esto se confirma. El Hijo de Dios descendió por nosotros y por nuestra salvación. Entonces aquí en este sentido también se asume que se encarna entonces el Verbo por el pecado. El Verbo se encarnó para redimir todos los pecados de los hombres, pero principalmente el pecado original. Acá frente a esta conclusión se separan como estas dos partecitas de todos los pecados y el pecado original, intentando dar explicación a cada uno. Se dice que fue por todos los pecados y acá se refiere al de todos los hombres, como que no es solamente el pecado de los que se me olvidó la palabra, precedían al Verbo, sino que en realidad era por el pecado de todos los hombres. Entonces, por eso ahí habla también de todos los pecados y esta parte también pues está sustentada en la Sagrada Escritura. Pero entonces Santo Tomás le da un peso mayor al pecado original y él lo dice, él afirma que Cristo vino principalmente para borrar el pecado mayor, ya que este era el que afectaba al mayor número de los hombres, haciendo referencia en ese sentido al pecado original.
Vamos a ver un poco entonces la naturaleza ahora de la encarnación. Acá pues también se da pues una introducción frente al tema de la naturaleza, que creo que igual con estas últimas lecturas y lo que hemos hablado ya podemos tener un mejor panorama sobre la naturaleza, sabiendo igual que la naturaleza pues corresponde y responde a la esencia, ¿no?, de Cristo. Las dos naturalezas que hay en Cristo, divina y humana, no se fusionaron entre sí para constituir una sola o una tercera, sino que después de la unión permanecieron perfectamente distintas entre sí. Este tema de la naturaleza de Dios, sobre todo en los primeros siglos, pues es de conocimiento de todos que causó varios errores, varias herejías, concilios también para dar respuesta frente a esto. Uno de los errores, pues, que más es conocido es el monofisismo, de que Eutíquez en el siglo V, pues, afirmaba la fusión de las dos naturalezas en Cristo, pero la naturaleza humana se diluía en la divina. Ahí se hablaba el ejemplo de como unas gotas de vinagre, creo, en el mar, y como la naturaleza entonces divina tomaba toda la naturaleza humana y se difundía en ella. También había quienes afirmaban sobre una naturaleza mixta, también a raíz de estos postulados de Eutíquez, donde dice que se abarca la naturaleza pues divina y la humana, pero también como mezcladitas. Por eso se habla ahí también de una naturaleza mixta. La Sagrada Escritura pues también da respuesta frente a esto. Nos hablan de textos donde se dice que Dios era verdadero Dios y verdadero hombre también, pues en varios versículos, pues evidentemente por separadito y en algunas de las cartas. Y el magisterio de la Iglesia pues da respuesta al monofisismo y a los postulados de Eutíquez por medio del concilio de Calcedonia. Ahí pues se afirma un poquito también lo que hablábamos de la Sagrada Escritura, en el que también pues en Cristo, en una sola persona, habitaban las dos naturalezas, la divina y la humana. Frente a las razones teológicas que dan, donde también Santo Tomás responde un poco a los errores que se pueden dar frente a las interpretaciones, dice que frente a la unión de naturalezas, si la unión de naturalezas se funden en la divina, pues Cristo entonces no sería verdadero hombre. Ahí se estaría pues también quitando algunas de las afirmaciones que da la Sagrada Escritura. Y si se habla pues de una naturaleza mixta, pues entonces Cristo no sería ni Dios ni hombre, también sería como un nuevo tipo de persona o un nuevo tipo de interpretación que se le da. Por eso también el apoyado pues en las Sagradas Escrituras da respuesta también y se apoya pues evidentemente en lo que hablaba el Concilio de Calcedonia frente al monofisismo y a la interpretación, a la posible interpretación de una naturaleza mixta en Cristo. Frente a la unión de las dos naturalezas, dice que en Cristo se realizó en la persona divina del Verbo y por lo mismo no hay en Cristo más que una sola persona, no humana sino divina. Entonces acá también viene todo el tema ahora de la persona de Cristo, que también generó pues varios postulados, varios errores, que se reunieran pues concilios a hablarlo sobre estas posibles interpretaciones que se da. Recordemos igual pues que la naturaleza da respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Sí? Que tiene que ver con la esencia. Y la persona, pues para llegar a quién es la persona, pues se da precisamente la respuesta a ese interrogante, en el quién. Algunos errores y herejías, entonces Teodoro de Mopsuestia afirmaba pues que sí había dos naturalezas y una persona en el Verbo. Sin embargo, él distinguía como dos tipos de personas, una que él llamaba el Hijo de Dios y otra que él llamaba el Hijo de David. Entonces él también en estos postulados afirmaba que María fue madre únicamente del Hijo de David, no del Hijo de Dios. Estos argumentos también pues dieron paso a todo lo que habló también Nestorio, en el que se decía que en Cristo pues había dos naturalezas y dos personas. Por tanto, María, también ahí él lo afirmaba, pues era únicamente madre de la parte como humana, del Hijo, pero en esta parte humana y no la madre de Dios. En la Sagrada Escritura pues también se habla que hay dos naturalezas que estaban unidas en la persona única del Hijo, dos naturalezas en una única persona. Y el magisterio de la Iglesia pues tuvo que dar respuesta por medio del Concilio de Éfeso,
y ahí se proclamó la personalidad única y divina de Cristo bajo las dos naturalezas y la maternidad divina de María, porque digamos que acá en este sentido estos dos postulados también estaban unidos, no se podía separar a María de la maternidad también, pues de Dios. Frente a las razones teológicas, la persona de Cristo puede denominarse persona compuesta. Es una de las conclusiones también teológicas. ¿En qué sentido, pues, persona compuesta? Pues porque existen dos naturalezas en una persona divina. La humanidad de Cristo consta de alma y cuerpo como la nuestra. ¿Por qué? Pues porque, como lo hemos afirmado en esta última parte, pues Cristo es verdadero hombre, igual a nosotros, menos en el pecado. Por tanto, pues también consta de un alma y un cuerpo. La humanidad de Cristo fue unida al Verbo divino substancialmente, no accidentalmente. ¿Por qué? Porque el Verbo no se revistió de la humanidad, sino que se hizo verdaderamente hombre. Por eso se habla que está unida substancialmente al Verbo divino y no simplemente por accidente. La naturaleza humana asumida. Entonces, aquí hay también varias conclusiones que se sacan de este apartado. Frente a la naturaleza humana en sí misma, se dice que la naturaleza humana era la más asumible por el Verbo entre todas las naturalezas creadas. Entonces, entre todas las naturalezas que se podían de pronto asumir, se escoge la humana. ¿Por qué? Por su dignidad y ya que era una naturaleza pues racional en ese sentido. El Verbo no asumió una persona humana, sino una naturaleza humana, por su necesidad, ya que por el pecado pues era necesario ser redimida. Por eso se asume la naturaleza humana. Frente a la asunción de las diferentes partes de la naturaleza humana, el Hijo de Dios no asumió un cuerpo aparente, sino un cuerpo real y formado. Con un cuerpo aparente no se hubiera podido padecer, morir ni realizar en ese sentido pues la redención. Era necesario que fuera un cuerpo real y formado. El Hijo de Dios asumió una verdadera alma racional y la sangre de la naturaleza humana. Esto confirma lo que hablamos en la diapositiva anterior. Se necesitaba pues un alma racional porque el alma pues es parte esencial de la naturaleza humana y no se puede prescindir de ella. Y frente a la sangre, pues también en varios en varios versículos de la Sagrada Escritura se afirma que la sangre pues fue la que nos purificó de nuestros pecados y además es parte de la integridad también de la naturaleza humana. Frente al orden de la Asunción se realizó toda al mismo tiempo, en el instante mismo de la concepción. Un mismo instante, sí, pero también se dio como un orden de la naturaleza. Entonces el Verbo asumió las partes de la naturaleza y mediante el todo, pero aquí también viene como un orden. Se dice que el Verbo asumió el cuerpo mediante el alma, porque el cuerpo pues es inferior al alma y no es asumible convenientemente, sino por el orden de un alma racional. El Verbo asumió el cuerpo mediante el alma. Y así ocurrió todo igual, pues en un mismo instante durante la concepción. Frente a la divinidad de Jesucristo, que sí es uno de los apartados también más larguitos que hay, en el que se hablan varias cosas sobre la divinidad y la humanidad de él. Entonces, acá hacen como un énfasis importante en que no se trata de demostrar la divinidad dándola por supuesta y convenientemente como se hace en la apologética, sino que acá hacen un análisis que todo esto nosotros lo sabemos, es por medio de la fe. Los razonamientos apologéticos dicen no puede darnos por sí mismo la fe en Cristo, pero sí puede llevarnos hasta los umbrales de la misma, demostrando que la fe reúne garantías para ser razonablemente creída. Acá se nos habla obviamente que para poder creer también pues, en la divinidad de Jesucristo es también por medio del don de la fe. Sin embargo, igual acá pues utilizan varios puntos importantes históricos en el que se demuestra igual la divinidad de Jesucristo. En el primer punto que acá el autor habla, se trata primero de la autenticidad de los evangelios. Él dice que los evangelios han sido de los libros que más han sido estudiados, que más han sido criticados y que asimismo se ha llegado a la conclusión pues, de su originalidad y de su autenticidad. ¿Sí? A pesar de que han sido libros estudiados durante muchos años por muchos racionalistas, pues no se ha podido negar esa autenticidad.
Ya teniendo como base esto frente a los evangelios, pues Jesús afirmó en ellos ser el Hijo de Dios, y lo hizo frente a varias instancias, frente a sus discípulos, lo habló ante el pueblo, y también está pues el recordado episodio frente al Sanedrín. También acá se habla de los milagros de Jesús que confirman también su divinidad, todos los signos que por los medios de los cuales él obró, frente a las enfermedades y cómo las curaba, la misma muerte y cómo resucitó y pues a varias personas y él mismo en la resurrección, también cómo lo obedecía la naturaleza, la expulsión de los demonios. Frente a las profecías, también se hablaba que en Cristo se cumplieron muchas profecías tanto del Antiguo Testamento, pero también se cumplieron las profecías que él hablaba frente al anuncio, digamos, de su pasión, muerte y resurrección, la traición de Judas, la persecución que iban a sufrir los apóstoles, y también ponen ahí pues la misma destrucción del templo. También se encuentra todo el episodio de la resurrección. Ahí sí pues demuestra ser el Hijo de Dios con su resurrección, y también se habla del testimonio que dan los apóstoles. Aquí pues los apóstoles en la primera parte, digamos que no estuvieron ellos en la resurrección, no pudieron observar absolutamente nada de esto. Por tanto, ellos, o sea, digamos, ellos no podían engañar, porque si se ven las Sagradas Escrituras como ocurrió toda la parte de la resurrección, fueron pues como de los últimos, entre comillas, y también Jesús tuvo que reprenderlos un poco frente a su incredulidad de lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, también ellos no podían mentir porque en un contexto donde estuvieron amenazados, donde fueron perseguidos, donde varios de ellos también fueron pues martirizados, era muy difícil que siguieran dando su vida hasta ese extremo por una mentira. ¿Sí? Como que a pesar de todas las consecuencias y de todo lo que se estaba observando, que todo esto fuera por una mentira, pues no sería un poco lógico. Entonces también ahí se pone en este punto toda la parte del testimonio de los apóstoles y la forma pues como llevaron el mensaje. Bueno, siguiendo pues esta misma línea pues que nos hablaba un poco Juan David, que pues parece muy interesante y sobre todo importante para nuestro conocimiento. En este capítulo 4 hablan sobre todo sobre la humanidad de Jesucristo. Entonces hablaremos un poco sobre la gracia de Cristo, cuáles son sus diferentes gracias, que son la gracia de unión, la gracia habitual y la gracia capital. Ya las veremos como vamos profundizando un poco más en qué consisten cada una y las explicaremos, bueno, para que todos podamos entender un poquito mejor. Entonces dice que la gracia de unión significa la unión substancial eternamente gratuita de la naturaleza humana con la divina en la persona del Verbo. Es decir, que esa gracia de unión santifica el cuerpo y el alma de Cristo, toda su humanidad santísima, comunicándole la santidad increada e infinita del mismo Verbo divino. Entonces, como esa gracia de unión se permea pues también en esa esencia del Verbo, y cómo pues habita también pues en su persona. Entonces, siguiendo esta misma línea, la gracia habitual designa la gracia santificante, un poco lo que nos hablaba nuestro compañero Dilson en la exposición pasada, pues nos hablaba un poco sobre esa gracia santificante poseída por el alma de Cristo, es algo más propiamente divino. Y finalmente tenemos la gracia capital, expresada la gracia de Cristo como cabeza del cuerpo místico, redundando sobre todos sus miembros. Entonces, aquí tenemos como decía, esta primera parte, la gracia de unión, que dice que en virtud de la unión hipostática le fue comunicada a la humanidad de Jesucristo la santidad misma del Verbo, y es, por consiguiente, infinitamente santa, aún prescindiendo de la gracia habitual o santificante. Pues como decía acá, aquí la gracia de unión santifica toda esa parte hipostática que es la unión entre el cuerpo y el alma de Cristo. Y eso pues le comunica esa santidad del Verbo, esa parte increada y sobre todo infinita del mismo Verbo divino.
Es por eso que la gracia de unión se extiende a toda la humanidad de Cristo, o sea, el alma y el cuerpo. Y en virtud de ella, Cristo hombre es intrínseca y absolutamente impecable. O sea, vemos cómo esa gracia se impregna en todo lo que tiene que ver pues con la unión hipostática. O sea, no podemos separar esa parte santificadora entre el cuerpo y el alma pues del verbo como tal. Entonces, por otra parte, tenemos que la gracia habitual, Cristo poseyó engendrado supremo todas las virtudes infusas, excepto las que eran incompatibles con su estado de comprensor o llevan en sí alguna imperfección. Es decir, que aquí pues, la gracia habitual de Cristo no precede la gracia de unión, pues, no la quita como tal, sino si fuese una disposición exigitiva de la misma, sino que sigue a la gracia de unión como una propiedad natural, no en el orden del tiempo, sino de la naturaleza. Aquí, pues, el autor nos habla de diferentes conclusiones que me pareció importante también resaltar que, que la plenitud absoluta de la gracia es propia y exclusiva de Cristo. La plenitud relativa puede ser poseída, pues, por otros. Es decir, que aquí la gracia habitual va también muy unida con lo que poseyó y engendró Cristo pues en todas sus sumas virtudes. Aquí no estamos hablando de que por lado la gracia de unión, por otro lado la gracia habitual, por otro lado la gracia capital. No, pues Cristo poseyó cada una de esas gracias, pero cada una pues, tiene sus cualidades y sus características específicas pues que se desenvolvió Cristo a lo largo de su vida. Eh, es por ello que pues Cristo en grado supremo todas las virtudes infusas, excepto las que eran incompatibles con su estado de compresor o lleva si alguna imperfección. Entonces, como la gracia habitual de Cristo fue naturalmente infinita, no es propia pues, de esa identidad física, sino formalmente en cuanto a la propia razón de la gracia. Siguiendo esta misma línea, pues aquí podemos ver cómo Santo Tomás, sobre todo el autor, nos explica un poco que Cristo en cuanto hombre posee la gracia capital, o sea, es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo místico. Aquí también tenemos como la Sagrada Escritura tiene gran que ver, pues sobre todo en las cartas paulinas, como Pablo, pues explica de una manera contundente, teológicamente y sobre todo un poco más fácil para entender toda esta parte de la gracia capital. Entonces, es así como la iglesia, como cuerpo místico, es la plenitud de Cristo, o sea, constituye con su divina cabeza el Cristo total. Recordemos pues, que para nosotros como iglesia, aquí el texto lo explica muy bien, pues que hay ciertas partes del cuerpo pues, que que comprenden y hacen parte pues, de esta gracia capital, como tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo y hay clases de cuerpo pues, que los clasifican. Entonces la cabeza es esa parte superior y más importante del cuerpo humano, es como esa primicia, ese orden, esa perfección que rige toda la parte pues, corpórea y no solamente corpóreo, sino intelectual de una persona. Es lo que coordina, digamos así, todo lo que tiene que ver con las funciones de los órganos del cuerpo y cómo esto tiene una diversidad en funciones. Así se comprende también pues, la iglesia, pues que como lo acabamos de ver, la cabeza es nuestro Señor, Cristo, que es el total perfeccionamiento de todas esas funciones que dirige, lidera y acompaña para que realmente haya un buen funcionamiento por medio del Espíritu. Entonces, toda la humanidad de Cristo, tanto su alma como su cuerpo, influye en todos los hombres del mundo, tanto en sus almas como en sus cuerpos. Es decir, que todo pues, de lo que vemos, esa diversidad de dones, esa diversidad de funciones pues, que puede haber en el cuerpo como tal, necesitan un orden, como que alguien que esté liderando y que esté pues proporcionando esa funcionalidad. Y esa funcionalidad la rige, hablando teológicamente, pues en la persona de Cristo como tal, que pues que santifica y que
ordena todo lo que tiene que ver pues con esta parte de la iglesia como tal. Entonces, aquí el autor, pues, en este cuadro sinóptico, pues nos explica un poco esa extensión de la gracia capital, que esa extensión de la gracia viene en miembros en acto y miembros en potencia. Entonces, esos miembros en acto son el imperfecto, el perfecto y el perfectísimo. Y cada cual de cada uno de ellos, pues va regido mucho por la fe, por la caridad y por la gloria. De igual importancia, así están los miembros en potencia. O sea, pues aquí el autor clasifica muy bien, estos miembros en potencia son los que están en desarrollo para hacer su verdadera función pues, en la iglesia. Entonces, aquí se dice que se reducirá al acto o no se reducirá al acto. Es decir, los que han de creer en Cristo y los que no han de creer en Cristo. Siguiendo pues esta humanidad de Jesucristo, también el autor habla un poco sobre la parte sobre la ciencia de Cristo. Entonces aquí habla un poco sobre la teología tradicional y que nos dicen que en los datos que nos suministra la Sagrada Escritura y la tradición cristiana, ha distinguido siempre en Cristo 4 clases de ciencia complementaria distintas: la ciencia divina, la beatífica, la infusa, la natural o adquirida. Esas 4 ciencias en nada se estorban mutuamente, sino que por el contrario se armonizan y completaban entre sí en la admirable psicología divina humana de Jesucristo, de manera semejante a como el conocimiento que nosotros adquirimos por el discurso de nuestra razón en nada perjudica, sino que por el contrario completa y perfecciona el conocimiento inferior que adquirimos por los sentimientos corporales. Ya vamos a desglosar cada una de esas ciencias y como vemos, no se distinguen siempre en Cristo, sino que es una manera de armonizar y complementar pues la humanidad de Jesucristo como tal. Entonces, en primer lugar se tiene como la ciencia divina. Aquí el autor nos explica, pues, tomando en referencia a la Suma Teológica de Santo Tomás, dice que en Dios hay una inteligencia infinita, porque la raíz de la inteligencia es la inmaterialidad de una cosa, es tanto más cognoscitiva cuanto más inmaterial. Y Dios está en el sumo grado de inmaterialidad, ya que ese mismo Espíritu purísimo, sin mezcla de materia ni de potencialidad alguna. Es decir, que todo ese acto de entender dice que conciende en Dios, por consiguiente, con su propio ser substancial. En Dios, el entendimiento, lo entendido, la especie intangible y el acto de entender son una sola cosa y misma cosa. Entonces, como esa ciencia de Dios es causa de todas estas cosas y no efecto de ellas, o sea que no se conoce a Dios las criaturas espirituales y corporales porque existen, sino que existen porque las conoce Dios exactamente. Y dice que pues finalmente esta ciencia divina es la ciencia de Dios que es absolutamente invariable, ya que coincide realmente con su propia sustancia divina, que es el todo inmutable. La ciencia beatífica, que dice que lo que corresponde a los ángeles, o sea, toda esta ciencia corresponde pues, a los ángeles y bienaventurados, y complementan en lo esencial la esencia divina. Entonces vemos como en una parte esa existencia en Cristo, la ciencia beatífica. Cristo en cuanto hombre poseyó la ciencia beatífica desde el primer instante de su concepción en el seno virginal. O sea, ya desde la concepción de ese misterio de la concepción y pues sobre todo de la encarnación, ya se ve como esa ciencia beatífica está también presente pues en la humanidad de Jesucristo y como esa existencia en Cristo pues se hace visible a través también pues por medio desde la Virgen María como tal. Y esta extensión de la ciencia beatífica de Cristo, pues el alma de Cristo gozó de la visión beatífica en el grado perfectísimo, pero sin llegar a abarcar o a comprender del todo la esencia divina, ya que siendo esta infinita, es imposible que pueda ser abarcada en su totalidad por ninguna inteligencia creada o creable.
La ciencia infusa, que dice que esta ciencia no se ha adquirido por la enseñanza de las criaturas o por la investigación de la propia razón, sino que por especies inteligibles infundidas directamente por Dios en el entendimiento humano o angélico. Entonces, como este entendimiento humano sobre la ciencia infusa también está en la persona de Cristo, pues de manera sobrenatural y natural desde el primer instante, pues también de la concepción del seno original de María, y que Cristo desde el primer instante de su concepción conoció con ciencia infusa todas las verdades naturales que el hombre puede llegar a conocer y todos los misterios de la gracia, como ya eso, pues aquí el autor también nos hablaba un poco sobre las Sagradas Escrituras. Hay muchos textos, sobre todo en los Evangelios, que nos hablan como, pues, como Jesús, pues digamos, en su conocimiento, pues, y fue creciendo en obra y gracia del Espíritu Santo, pues se le veía pues como esta ciencia infusa también pues, hacía de la esencia de él como tal, y como esos misterios de la gracia se hacían conocer por medio pues, de la persona de Jesús. Entonces, por otra parte está la ciencia adquirida. Entonces, esta ciencia adquirida eh, es lo que los hombres adquirimos por la acción de nuestro entendimiento agente al transformar en ideas los fantasmas de la imaginación procedentes de los sentidos externos al ponerse en contacto con las cosas exteriores. Es decir, aquí pues, esa es, como decía, esa existencia de ciencia de Dios adquirida en Cristo. Hubo una verdadera ciencia adquirida con sus propios actos que fue creciendo progresivamente hasta alcanzar su plena perfección, pues ya eso lo podemos notar también en su vida pública, cuando Jesús sale al encuentro de las otras personas, haciendo milagros, curando enfermedades, devolviendo la dignidad pues, a las otras personas como tal. Entonces ya Jesús progresivamente va creciendo en esa ciencia adquirida que también como podemos ver es lo que el hombre adquiere por la acción del entendimiento en transformar esas ideas que a veces uno tiene en la cabeza al contacto pues de las cosas que pues hay en el ambiente, y hay muchos factores pues que juegan a favor sobre todo de esta ciencia adquirida. Es así que Cristo conoció con su ciencia adquirida todo cuanto el hombre puede llegar a conocer por la acción del entendimiento agente. Como decía, pues aquí Jesús conoció pues toda esta parte de ciencia adquirida por todo lo que estaba en su ambiente, por todo lo que pasaba, y pues ya pues, lo vemos lo contemplamos muy precisamente pues en las Sagradas Escrituras, especialmente pues en los Evangelios. Siguiendo pues esta misma línea, es el poder humano de Cristo. Entonces tenemos que la humanidad, lo más importante equivale a preguntar si Cristo en cuanto hombre poseía la omnipotencia divina o si su cuerpo humano, aunque inmenso, no alcanzaba la plenitud de la divina omnipotencia. Aquí tenemos algo muy importante, pues que es un cuestionamiento pues, que el autor hacía sobre el poder humano de Cristo, esa parte omnipotencia, que si Cristo poseía la omnipotencia divina o si su poder humano, aunque siendo inmenso, no alcanzaba la plenitud de la divina omnipotencia. Aquí hay que responder que la omnipotencia es uno de los atributos de la divinidad realmente identificados con la esencia divina, pues es un atributo infinito que por lo mismo no puede ser comunicado a ninguna criatura finita, aunque se trate de la humanidad adorable pues, de Jesucristo. Entonces hay que hacer como una cierta divina. Es así que la humanidad de Cristo tiene dominio absoluto y causa física principal de los actos naturales y sobrenaturales pertenecientes a ella misma. Y nos dice que la humanidad de Cristo, como instrumento unido a la divinidad, es causa física perfectiva de la gracia y de todos los efectos sobrenaturales procedentes de ella y también de todos los milagros. Entonces aquí como en este cuadro sinóptico
nos muestra un poco sobre la humanidad de Cristo. Aquí el autor lo habla sobre la causa eficiente, que puede ser la parte moral y la parte física. Entonces la parte moral va muy unida y va muy intrínseca por la vía de mérito de intercepción. Y la parte física que la divide en dos, en la parte principal y la parte instrumental. Entonces la parte principal dice que si produce su efecto por sí misma. Ya voy a explicar. Y después dice como instrumental, como instrumento unido, como instrumento separado. Entonces tenemos que esta parte, que la humanidad de Jesucristo incorporó pues la parte física a la relación del mundo, sufriendo los terribles dolores de la cruz. O sea, es una cosa que el autor dice que mediante toda esta parte física, mediante toda esta parte corpórea, en esa relación del mundo, yo creo que nuestro compañero también Juan David lo explicaba muy bien en la parte anterior, esa redención del mundo sufrió pues todos los terribles dolores, todos los pecados, pues en la cruz. Entonces, cómo se ve esa parte física muy contemplada pues, en esa parte, que mediante las virtudes, aquí nos habla un poco sobre la parte instrumental, como instrumento unido, como mediante las virtudes, como mediante los dones del Espíritu Santo, Jesús se da pues, a conocer y cómo realmente revela pues, el verdadero rostro del Padre, pues, para que lo puedan entender un poco mejor, pues, y eso también se contempla muy bien pues, en las Sagradas Escrituras. Y ya como instrumento pues, separado se tiene como los sacramentos, que producen físicamente la gracia en los que lo reciben con las debidas disposiciones. Entonces, finalmente tenemos pues las perfecciones del cuerpo de Cristo como tal. Entonces, el autor también nos habla que en Cristo hubo una cuádruple hermosura. Habla de hermosura pues en el sentido de como de esa perfección del cuerpo, no tanto hermosura de rostro ni de todo lo demás, sino como esa perfeccionalidad del cuerpo como tal. Entonces, él lo divide en 4 partes: la forma divina, justicia y la verdad, y honesta conversión, y la belleza del cuerpo. Todo siempre referenciándose en las Sagradas Escrituras. Y que otra cosa que no iría bien, dice que toda esta parte pues conforma una perfecta armonía y una mutua interferencia que alcanza su máxima belleza y esplendor cuando el alma, perdón, domina y controla con toda perfección al cuerpo. Entonces, como el autor ve esa belleza cuando el alma domina y controla toda la perfección del cuerpo. O sea, que dentro del mismo cuerpo ya está en la esencia de ese mismo cuerpo está el alma, y que es la que controla todas las perfecciones pues, del cuerpo de Cristo, y como lo vemos aquí referenciado muy bien en gran parte de las escrituras como tal. Ok, para finalizar con la exposición, nos dirigimos ya a las consecuencias de la encarnación y pues vamos a ver las consecuencias con relación a Cristo, al Padre y a nosotros. Entonces, damos inicio a las consecuencias de la encarnación con relación a Cristo. Pues bueno, aquí se nos plantea en la lectura que una de las grandes consecuencias relacionadas con con la encarnación en la relación a Cristo es la comunicación de idiomas en Cristo, ¿sí? Porque será esta la comunicación de idiomas, la predicación de las propiedades de la naturaleza divina. Cuando hablan de propiedades o hablan de esto de la comunicación de idiomas, es el modo o la manera en el que damos en forma de abstracto, ¿sí? O en forma de concepto, pues aquellos verdades de fe sobre Cristo o sobre el Verbo encarnado. Esto dirige simplemente a saber que Dios es hombre y el hombre es Dios, ¿sí? Para dar como relación a ello y poder explicar de manera verídica y de manera correcta
sobre la existencia pues del Verbo encarnado y que será pues Dios es hombre y el hombre es Dios. Pero durante el recorrido pues, que hacen aquí en la lectura, pues se nos muestra de que hay una mala comunicación o ha existido una mala comunicación y ha ocasionado unas llamadas herejías, ¿sí? De la forma tal de que han quebrado, ¿sí? Como esa predicación o esas propiedades de la naturaleza divina y en ellas se nos presentan pues tres. Pues la ocasionada por Nestorio, en el que dice pues que en Cristo pues hay dos naturalezas, sino que también hay dos personas distintas, una humana y una divina. También habla de Eutiques, eh, en, que durante la historia, y pues aquí se nos presenta de que hubo una mala comunicación sobre pues las propiedades de la naturaleza divina, como ya lo hemos dicho, de Nestorio, Eutiques, pues el monofisismo, que es que Cristo solo había una sola persona y una sola naturaleza. Y en conclusión, lo que quiere pues el autor acá es decir que es necesario admitir la comunicación de idiomas en Cristo, de tal manera de que podamos predicar de manera correcta y verídica pues, las propiedades de la naturaleza divina. Pues bueno, ya dirigiéndonos a la parte de la unidad ontológica y psicológica de Cristo, pues simplemente se nos dirá que en Cristo hombre va a tener una conciencia plena de su divinidad, ¿sí? Es decir, su humanidad santísima forma un solo ser, un solo yo en la persona divina del Verbo. Pues Cristo va a entender y pues tiene la conciencia de su divinidad y de esta manera pues va a tener una perfecta unión ontológica en cuanto al ser y psicológica en cuanto a su conciencia. De esta manera va a ser la fusión de entender de que pues él posee pues su naturaleza divina y su naturaleza humana. Aquí en su unidad ontológica más su unidad psicológica pues va a existir dos partes que es la conciencia sensible y la conciencia intelectual, en el que más adelante vamos a explicar un poco de cómo estos dos aspectos, esas dos conciencias, gira en torno eh, a su vida como verbo encarnado y cómo en el trayecto de su vida también en su misión, en su finalidad como Cristo hombre, va a emerger de la sociedad. Entonces, eh, también, ya en la siguiente diapositiva, todo esto va a generar una doble operación de Cristo. Es decir, Cristo hombre, hay dos voluntades, una divina y una humana. La voluntad divina, pues, aclara el texto y las Sagradas Escrituras que procede del Padre, ¿sí? Como procesión, como producto bueno, producto no, como sí, procesión del entendimiento del Padre, que va a ser Cristo. Y a su vez, pues va a ser una operación divina en el que va a tener pues propiedad en la tierra. También vemos la voluntad natural en el que pues aquí se puede evidenciar que hay una voluntad sensible o un apetito sensitivo. Aquí dice que Cristo durante su vida pues tuvo esta voluntad por tener la voluntad natural. Entonces, esto de la voluntad sensible o apetito sensitivo va a ser algo que va a ser controlado por la voluntad racional de Cristo, ¿sí? Y de esta manera, pues no va a caer en el sentido de los estímulos externos del hombre, sino que él va a tomar eso como lo va a decir más adelante, como una propiedad de oración o una sensibilidad a la situación pues, de la humanidad. Pero él no va a tomar la voluntad sensible o el apetito sensitivo como un estímulo externo, como algo que lo impulse a realizar pues descontroladamente o desear cosas que no
irían pues en Cristo. Por eso es que él dice que es controlado por la voluntad racional. Pues también la voluntad natural pues corresponde a la operación humana, como lo decía. Y también acá en este apartado pues el autor va a decir de que Cristo gozó de perfecto libre albedrío, ¿sí? Y que va a ser la analogía o esa, sí, esa analogía con Adán, en el que va a decir que es la libertad que se lleva al pecado por Adán y es la misma libertad que se retorna a la reconciliación por el nuevo Adán. Es decir, la libertad ha jugado un papel importante y él lo ha dicho en el texto, en el que podemos ver que en Adán, por su libertad, pues llegamos al pecado y es la misma libertad que nos retorna a la reconciliación por medio del nuevo Adán, Jesucristo. Entonces, él hace pues una gran importancia ahí en cuanto a la libertad de Cristo, y pues lo asemeja con el nuevo Adán. Entonces, también vamos a llegar a decir que en Cristo hay operaciones teántricas, ¿sí? Esas operaciones, o sea, que son propias de Dios hombre, pues eh, por medio de la operación divina que tiene el Hijo, se va a servir o va a ser el medio, las operaciones humanas, bueno, él lo llama aquí instrumento, para producir efectos que trascienden a la propia voluntad de la naturaleza humana. En conclusión, lo que son estas operaciones es que por medio de la operación divina de Cristo va a tener como sierva o como instrumento la operación humana que emerge en la humanidad y que es lo que está en el momento para producir unos efectos que trascienden la virtud de la naturaleza humana. Esto sería la gracia, los milagros, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a lo que se requiere pues en una operación teántrica. También pues nos van a hablar acerca de la operación humana, ¿sí? Que en cuanto a su operación humana, pues hay diversas operaciones en potencia, pues la vegetativa y la sensitiva. Esta de la vegetativa, pues es alimentarse, respirar, todas estas situaciones, pues eh, importantes del ser humano. Y también las sensitivas, que es el ver, el oír, el imaginar. Él dice que Cristo al tener estas operaciones humanas, ¿sí? Y que se sirve a su vez para generar o para producir efectos que trascienden la virtud de la naturaleza humana, también van a ser regidas por la razón, porque es Cristo en el que, como lo decía el hermano Juan David, va a ser humano en cuanto a naturaleza humana, pero omitiendo el pecado. Entonces, es la razón la que ayuda al hijo a que pues, no caiga pues, en el sentido de, como lo decía, de estímulos externos, sino que sea regida por la razón. Bueno, ahora sí vamos a ver las consecuencias con relación al Padre. Y acá hablan propiamente de la oración de Cristo, ¿sí? Que la oración de Cristo brotó, perdón la redundancia ahí, brotó siempre de la razón, nunca del apetito sensitivo. Es decir, no ponía condiciones, sino que fuese la voluntad del Padre y no de su apetito sensitivo. Aquí el autor habla de que Cristo, al realizar pues esto de su oración, él no se dejaba conducir por su apetito sensitivo o su condición, sí, de estímulos, sino que él siempre estuvo arraigado a la voluntad del Padre, y ponía un ejemplo muy claro sobre pues, su predestinación o su muerte, digámoslo así, en el que pues él era consciente, pero él siendo el mismo Dios, porque ahí decían que era muy contradictorio decir que Jesús siendo Dios, pues emita una oración, ¿sí? Como que él se estuviera orando él mismo, sino que el autor decía de que
no era eso, sino que él simplemente quería estar en perfecta unión, pues en esto de la voluntad, para que así se cumpliera lo que él quisiera. De esta manera, pues él también va a dar la posición del Padre, ¿sí? Como lo decía en el texto bíblico, que hay alguien mayor que yo y que es el que pues va a tener pues mayor fuerza ahí. También, pues la oración de Cristo va a tener como su carácter espiritual y su carácter de misión sacerdotal. Él habla de su espíritu en cuanto de que se abre al pasado y al porvenir, es decir, la oración de Cristo va a ser esa trayectoria de recoger el pasado y de lo que se viene, y a su vez de su misión sacerdotal, que es continua hacia la humanidad y va a ser eterna, como ya lo vamos a decir más adelante, de que es eterno sacerdote, y como lo decía, pues el rito de Melquisedec. Pero bueno, esto es como en cuanto a que la oración siempre va a ser como referente a un ejemplo, porque también habla del texto de que la oración de Cristo va a ser un ejemplo para la humanidad, para los primeros cristianos, y va a ser de esta manera, pues va a recalcar de que hay un Padre, ¿sí? De que está unido a él y que le da su posición como padre, le da la posición como persona del Padre. Em, bueno, acá hablan de que Jesús, Cristo, oró de dos modos. Primero, expresando sus deseos de sensibilidad por lo que emergía de la humanidad. Recordemos que cuando oraba Jesús, Cristo, pues lo hacía de manera consciente de la realidad y se lo ofrecía pues al Padre cuando pone un ejemplo de que él decía que perdónalos porque no saben lo que hacen, pues ahí están reconociendo pues, está orando desde los deseos de la sensibilidad, es decir, es consciente de lo que pasa en la humanidad para poderlo así entregárselo al Padre. Pues oró para regalar ejemplo a los demás, como lo decía, porque también pues es saber que el Padre era el autor del cual él procedía desde toda la eternidad. Bueno, entonces aquí también dan en este apartado el sacerdocio de Cristo, en el que pues dice con mayúscula de que Jesucristo es Daniel, verdadero. Sí, Señor. podemos dejar aquí con el sacerdocio de Cristo y luego dejamos las consecuencias también en relación con nosotros para Listo. dentro de 15 días, ¿cierto? Porque esto es festivo. Sí, Señor. Listo. Muchísimas gracias a todo el equipo que hoy nos has puesto acerca de la encarnación y todas las consecuencias, el conocimiento de Dios, etcétera. Entonces, espero que durante la tarde pueda yo enviarles el texto para dentro de 15 días. No va a haber control de lectura y por lo mismo va a ser un poquito más extenso de lo usual. Pero es un texto que es bellísimo, se los recomiendo. Se los voy a mandar. El que es para todos es texto y audio. Les recomiendo sobre todo que no lo estudien todo en un solo rato, sino lo dividan en pedacitos para que puedan también degustarlo mejor. Bueno, ya básicamente dentro de 15 días, con las exposiciones que quedan, será la finalización. Si dado el caso no alcanzamos a finalizar, yo espero que sí. Nos quedaría de todas maneras la del 30. Pero si finalizamos exitosamente dentro de 15 días con la exposición acerca de las virtudes y la espiritualidad, con eso finalizaríamos nuestro semestre en esta asignatura de Tomás de Aquino, Teología y Método. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, por su compañía. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Que tengan una muy buena semana. Gracias, Gracias, Ray. Fray. Gracias. Muchas gracias, Ray.